Hola mis amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Aulavir. Hoy vamos a ver análisis de datos categóricos utilizando para ello Python en la herramienta Google Colab y con la ayuda de inteligencia artificial. Empezamos. En Google vamos a escribir Google Colab. Ingresamos a esta página que dice Welcome to Colab. Y aquí vamos a crear un nuevo cuaderno. No te olvides que de antemano debes haber iniciado sesión en tu cuenta de Gmail para poder trabajar con Google Colab. Ok, vamos a dar clic entonces donde dice nuevo Notebook. Y aquí tenemos el entorno para poder trabajar en Python con la ayuda de Google Colab. Vamos a explicar dos cositas aquí. Primero, aquí puedes empezar a programar. Puedes escribir tus códigos, por ejemplo, voy a escribir un código en Python, cualquiera. Aquí he escrito, hola amigos de Aulavir. Para ejecutar un código, nos podemos dirigir aquí a este icono que tiene una especie como de play, que es similar a los de YouTube, ¿no es cierto? Ok, presionamos ahí. Esperamos hasta que se ejecute. Y abajo ya tenemos la ejecución del código. Miren, observen. Este es el código que está ejecutado. Si quisiera yo imprimir este código, pues me voy a archivo. Y aquí hay una opción que dice imprimir. Presionamos en imprimir. Y como puedes observar, aquí cuando mandes a imprimir, vas a tener el código en esta parte de acá arriba. Y en la parte de acá abajo vas a tener ya la ejecución de tu código. Ok. Lo puedes guardar o lo puedes mandar a imprimir. Ya eso depende de lo que quieras hacer. Si por ejemplo quisiera darle un mejor formato a mi código, en la parte de acá arriba tenemos una opción que dice texto. Entonces lo vamos a utilizar. Presionamos en texto y aquí está el texto, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir los datos informativos como siempre. Escribimos los datos informativos, la institución educativa, el nombre, la fecha, el curso, el paralelo y el tema va a ser análisis de datos categóricos. También podemos agregarle formato. Por ejemplo, si yo señalo datos informativos y en la parte superior, cuando estamos trabajando con texto, ustedes pueden observar que aquí tienen una barra de formato. ¿Sí? Aquí la primera es para hacer más grande el título. La segunda es para ponerle negrita, esta cursiva. Y aquí hay otras opciones como para insertar código, insertar enlace, imágenes, etcétera, etcétera. Vamos a empezar. Entonces, le doy en negrita y le voy a hacer un título más grande, ¿no? Dos veces para que se haga un poquito más grande. Al lado derecho puedes observar cómo va a ir quedando tu diseño. Lo mismo podemos hacer para cada uno de los campos. Podemos colocar en negrita. Si queremos que, como podemos observar al lado derecho, el formato pues sale solo en una sola línea. Entonces para agregar en diferente línea debemos hacer lo siguiente. Solo se presiona Enter después de haber escrito los respectivos campos. Y ya está.
Si te das cuenta, hay un desorden, ¿no? El texto está en la parte de abajo y el código está arriba. Entonces, bueno, para lo cual vamos a subirle. Entonces, para eso aquí al lado derecho hay una flechita para subir y bajar. En este caso, el texto. Le presiono la flechita y mire, ya está. Y ahora sí, cuando mande a imprimir, voy a tener de esta manera, ¿no? Entonces aquí tengo los datos informativos que debo llenarlos, obviamente. Aquí va a estar el código. Y en la parte de acá, en cambio, está la ejecución, pero del código. Listo. Y finalmente, en esta pequeña introducción, vamos a enseñarles a colocar también el título del archivo. Entonces, en la parte de acá arriba, al igual como que fuera un documento de Google, sí, aquí se puede colocar el título. Entonces, en este caso, vamos a colocar el título que se va a llamar Análisis de datos categóricos. Presionamos Enter y ya tenemos el nuevo archivo. Ahora, si yo deseo descargarme, voy a presionar aquí en Archivo y voy a escoger la opción que dice Descargar. Aquí tenemos dos opciones, IPNB, que significa un documento de Python hecho en Google Colab, sí, o .py, que es solo simplemente un documento o un archivo de Python nada más. Cualquiera de los dos es recomendable bajar, pero si vas a programar con otro IDE de programación, como por ejemplo Spider, te recomiendo que te bajes en PY. Y ya está. Y como te puedes dar cuenta, aquí ya tienes tu archivo descargado. Y lo puedes ejecutar en otro IDE de desarrollo. Por ejemplo, yo lo voy a ejecutar en Spider. Entonces, como lo ejecuto, pues simplemente primero tengo que abrir Spider. Para lo cual, pues me voy a la barra de inicio. Escribo Spider. Le doy clic en Spider. Spider es como Google Colab, pero fuera de línea, ¿no? O sea, está instalada en tu computador. Y cuando ya se carga, ya puedo borrar estos textos que me salen por defecto. También puedo crear un nuevo archivo en la parte de acá arriba, pues simplemente doy clic en esa X y lo demás borro. Y listo. Entonces ahora, ¿cómo abro un nuevo archivo? Aquí en la parte superior dice File, o si no, también aquí tienes una carpeta que está abriéndose. Vamos a dar clic ahí y ahí buscamos el archivo Análisis de datos categóricos, en mi caso, abrir y ya está. Si te das cuenta, todo lo que hicimos con texto, Python lo va a colocar en este caso como texto entre comillas, para que no afecte tu código. Y te dice dónde está también ubicado el archivo original en línea. Y luego acá abajo ya tenemos el código, lo vamos a ejecutar. Entonces para ejecutar, pues en la parte superior aquí tenemos un play así mismo, como en Google Colab, y lo vamos a dar clic ahí. Y en la parte derecha, este código que lo programamos, en cambio se observa la ejecución en la terminal, o sea, en la parte derecha. Esta es la terminal de Python, ¿no? Ya. Basta de introducciones, ahora sí vamos a hacer el análisis de datos. Bien, entonces primero en tu aula virtual nos vamos a descargar nuestra base de datos con la cual vamos a hacer el análisis de datos, pero categóricos. Entonces nos vamos a donde dice actividades, carpeta,
y ahí dice base de datos para la práctica. Damos clic ahí. Y más abajo pues tenemos aquí ya en esta carpetita dos datas. Uno que dice datos 01 y otro que dice datos 02. Y están en .sap. Explico qué es esto del .sap. .sap es un archivo que está realizado o configurado en SPSS. SPSS es un software para análisis de datos. Pero no solo podemos analizar datos con el .sap, también podemos analizar datos con archivos .scv, que son los famosos archivos de Excel que los puedes guardar en SCV. Pero para esta práctica vamos a hacerlo con .sap para que sea más divertida. Entonces, doy clic en donde dice datos 01 y ya está. Observamos que ya se descargó. Cuando nos descargamos un archivo .sap o también .scv en nuestra carpetita de Launus, para poder visualizar, por ejemplo, un archivo que sea .scv, pues necesitamos simplemente el Excel y nada más para saber qué tiene dentro de esa base de datos. En el caso de un archivo .sap, nosotros necesitamos en cambio un programa que se llama el SPSS. Usted lo puede instalar, uno gratuito de internet nada más, momentáneamente. O también tenemos un truco, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a dar dos clics en este archivo y se me va a abrir automáticamente en SPSS porque lo tengo instalado. Tengo la versión 23. Y aquí está toda la data que tiene este archivo. Son 100 datos de una encuesta. 147, perdón. ¿Ya? Y como ustedes pueden darse cuenta, aquí nosotros tenemos solo variables categóricas. Vamos a explicar esto de las variables categóricas. Las variables categóricas son cualitativas nada más. Cualitativas. A diferencia de las variables numéricas, que esas en cambio son cuantitativas. Entonces, las cualitativas denotan cualidad. Por ejemplo, ¿tiene correo electrónico en Gmail? Sí, 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 sí. Por acá hay un no, etcétera, ¿no es cierto? Otro ejemplo. ¿Tiene correo electrónico en Hotmail? Sí, sí, no, no, no. Cada persona que está con un ID, esto puede ser un nombre de persona, eso no hay ningún problema, te va contestando según lo que ellos tienen. ¿Tiene maestría? Es bachiller, él tiene un doctorado. Esas son variables categóricas, porque son cualitativas. ¿En qué país vive? México, Ecuador, Perú. ¿Cuál es su profesión? Ciencias de la educación, ciencias sociales, ingeniería. ¿Cuál es su sexo? Femenino o masculino. ¿Sí? Entonces esas son variables, nuevamente les repito, categóricas. Que hay de diferentes tipos, pero bueno, eso ya se lo verá después. Bien, entonces sobre eso vamos a hacer el análisis de datos, pero ¿qué pasa si usted no tiene este archivo y no sabe qué columnas tiene? Porque aquí lo más importante es saber qué columnas tiene mi data. Por ejemplo, aquí tiene la columna ID, la columna sexo, profesión, país, programa, Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook y grado. Esas son las columnas. Esto yo necesito saber. Y sobre esto voy a hacer la analítica de datos. Sí. Sobre esto, por ejemplo, voy a sacar, qué sé yo, un diagrama de pastel en los que me muestren cuántos tienen correo electrónico en Gmail y cuántos no tienen correos electrónicos en Gmail. ¿Sí? Ok. Entonces, pues, ahora, si yo no tengo
Si yo no tengo este programa, ¿cómo visualizo esas columnas? O mejor dicho, ¿cómo visualizo los encabezados de cada columna? Pues fácilmente. Presiono clic derecho en el archivo y escojo la opción Abrir con. Y escojo Bloc de notas. Y aquí me aparece un archivo, ¿sí? De los tantos que se tiene, en donde usted va a encontrar el encabezado. Y aquí está. Obviamente está con unos códigos raros, ¿no? Pero por lo menos ya sé qué es lo que tiene. Tiene la variable sexo y con sus subcategorías, ¿no? Sí, la variable Gmail, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por lo menos ya sé qué es lo que tiene. Pero también lo puedo hacer, o puedo visualizar también esto utilizando eh, Google Colab. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Sí, esto solo era una explicación. En el caso de que pues no tengas Google Colab o solo quieras saber rápidamente qué nomás hay dentro, ¿no? Listo, entonces ahora sí nos vamos nuevamente a Google Colab. Ya, vamos a agregar entonces un nuevo código, en mi caso. Este código de aquí le puedes borrar, no hay problema. ¿Cómo se borra un código? Pues simplemente te vas al código y en la parte derecha te va a salir aquí unas opciones flotantes de ese código, de esta celdita en la que se activa y presionas donde está el tacho de basura, ¿no es cierto? Entonces presionamos en ese tacho de basura y ya se elimina. Ya, ok. Entonces vamos a agregar un nuevo código. Doy clic en la parte de acá arriba donde dice código. Ya. Y aquí sí, ya vamos a empezar a programar con la IA. Sí. Pero antes de eso tenemos que subir la data. Sí. Entonces primero no nos olvidemos. La data tiene que estar aquí. ¿Qué es la data? La base de datos de la que nosotros hemos tomado la encuesta, que siempre se puede grabar en un archivo SAP si lo hiciste en SPSS. O si es que lo hiciste en Excel o en Google Formularios, se puede descargar como un archivo .csv. ¿Ya? Entonces aquí te voy a enseñar a subir. ¿Cómo subimos? En la parte izquierda aquí tienes una carpetita. Vamos a dar clic en esa carpetita y vamos a esperar a que se cargue. Se cargó y ahora sí vamos a subir. Para subir, en cambio, aquí en la parte superior izquierda hay un icono de una hoja con una flechita. Este es para subir archivos. Entonces, le vamos a dar clic ahí y me pide la data. Entonces, escojo la data. Sí, aquí está mi data y le doy clic en abrir. Data, abrir. Ya. Me sale una advertencia porque obviamente si tú subes algún código malicioso o algo a Google Colab, pues puede dañar, ¿no? Así que mejor asegúrate que esté bien guardado en otro lugar este archivo porque se puede perder en el caso de que no almacenes correctamente en Google. Aceptamos y ya está mi archivo subido. Aquí está, miren, observe. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a empezar a programar. Entonces, para programar, pues tú puedes escribir el código, pero como son algunos códigos, sí, son bastantes códigos, entonces tú te vas a cansar de escribir o a veces es difícil recordar. Para eso nos vamos a ayudar de la inteligencia artificial. Y como lo hacemos aquí en la parte del medio dice generar con IA. Ya, entonces ahora sí empieza la magia. Sin necesidad de saber programar. Miren. Presiono en generar y me va a salir esta opción. Sí, este es un cuadrito para ingresar el prompt. Rápidamente, ¿qué es un prompt? El prompt es la instrucción que tú le das a una inteligencia artificial. Por ejemplo, si le dices, Alexa, prende la luz, se prende la luz. Por ejemplo, si tú dices, ok, Google, llévame a Quito, Google te va a contestar. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita casi me contesta mi celular. Bien.
Ok, entonces ahí vamos a escribir el prompt. El éxito de que te funcione bien es que escribas bien el prompt. Si no escribes bien el prompt, no te va a funcionar. Entonces vamos, aquí está el prompt que yo te sugiero. Y le vamos a decir, dame un código para visualizar las columnas que tiene la base de datos, o también puedes ponerle data, no hay problema. Y aquí le vas a escribir el nombre exacto de la base de datos. Este nombre de aquí tienes que escribirle exactamente acá. Ya, entonces le vamos a escribir exactamente. Datos 01, en mi caso, punto SAP. Y vamos a presionar en Enter. Y aquí ya me dio el código. Mire. Ahora ejecutamos como ya había explicado que se ejecuta. Y me sale un error. Eso es normal. Sí, tenemos que ir viendo qué me dice. Entonces, como estamos aprendiendo a utilizar con inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a ver por qué me sale este error, ¿no es cierto? Sí, entonces ahora, para lo cual voy a seguirme ayudando de la inteligencia artificial que tiene Google Colab. En la parte superior, acá, superior derecha, está Gemini. Entonces le vamos a decir que me ayude, ¿no? Con este error. Le podemos decir que nos explique el código. Entonces ponemos explicar código. Me empieza a explicar en código, pero yo quiero en español. Entonces le digo, pero en español. Y me va a explicar en español. Aquí. Y me va explicando qué es lo que hace cada uno. Esto para ir aprendiendo. ¿Sí? Pero quiero que me diga por qué salió este error que está aquí. Entonces ahora le voy a copiar todo este código que está aquí. Y le voy a decir, a ver. Le señalo todo este código. Y le voy a decir, pero ¿por qué me sale este error? Este error. Los puntos y le pego el error. Y miren cómo voy interactuando con la inteligencia artificial para resolver esto. Sí, esto bueno, obviamente lo haces la primera vez que vas a trabajar. Y miren, aquí te dice porque no hemos instalado, sí, Pinstall Pandas. Esto me está pidiendo. Entonces, no voy a hacer nada, no voy a escribir el código, nada por el estilo, ¿sí? Simplemente me voy al prompt nuevamente en la parte de aquí y le voy a regenerar, ¿sí? Entonces, para eso cierro la inteligencia artificial y le pongo, ¿sí? En el código me decía que es porque no había instalado de antemano esta librería que se llama Pirostat. Entonces, eso pues lo obtuve de la explicación que me dio. Entonces, luego de esto pongo una coma y le digo, instala la librería Pirostat en, si, no, pongámoslo así. Si un caso aún no está instalada. Enter y le volvemos a regenerar el código y mire, ahora sí, ya me dio el nuevo código y con la instalación de la librería Pirostat. Wow, y ahora sí, vamos a hacer magia. Y está ahí, empieza ya a ejecutarse, voilà, ya mismo, y ya está. Listo. El encabezado, pero dentro siempre se va a llamar index. Y aquí está, tenemos ID, sexo, profesión, país, programa, Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook, grado. Ya. Pero ¿para qué sirve esto, profesor? Para hacer el análisis de datos de la columna que yo deseo. Por ejemplo, si deseo de la columna profesión hacer el diagrama, entonces tengo que saber cómo está escrita.
porque si no sé cómo está escrita, entonces me va a dar error. Listo. Entonces, bueno, ahora quiero saber qué hay dentro. ¿Qué hay dentro de esta base de datos? ¿Qué hay dentro de esta base de datos? Entonces, igual voy a escribir otro código. Doy clic en código en la parte de arriba. Y doy clic en generar en la IA. Y ahí le voy a escribir. Dame un código para observar los datos que tiene la data. Y otra vez le escribo datos 01.SAB. SAV. ¿Ya? Entonces, como te puedes dar cuenta, yo estoy escribiéndole igual aquí como está aquí. No estoy poniendo espacios, no estoy haciendo nada. No. Si no le escribes bien aquí, también te va a dar otro error. Pero ahí sí es porque ya no escribiste bien. Entonces, ahora sí, vamos a darle Enter. O le damos clic también. Otro truco es darle clic aquí donde dice generar. También, sí, también sirve. Entonces, doy clic en generar. Y ya, aquí está el código. Sí, ahora lo vamos a ejecutar a ver si es que me deja ver. Y listo, ahí está, me deja ver lo que tiene, todo lo que está ahí. E incluso de antemano ya me está dando una estadística, ¿no? Me está contando, ¿no? Habíamos dicho que tenía 147 y miren, ahí está. Tiene 147 datos en cada columna. De esa manera compruebo si es que todos hicieron o no la encuesta. Pero aquí está pasando algo, ¿no es cierto? Solo me está mostrando hasta los primeros 4. Pero bueno, con eso ya puedo tener una idea. Y sí le puedo pedir un código que me muestre todo, pero se llenaría toda la hoja. Por eso no hay no sé, no lo hacemos. Lo puedes hacer tú si quieres, no hay problema. Sí, pero me basta con saber que si ya en las primeras 4 filas, ya me puedo dar cuenta que, por ejemplo, en sexo está como 1 y como 2. ¿Ya? Y cuando nosotros revisamos la base de datos, pues sí, no estaba así, sino teníamos una opción que decía masculino y otra que decía femenino. ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando ya con análisis de datos, el software siempre va a necesitar codificar estas etiquetas, sí, con números, lo que no significa que sean cuantitativas, sino que siguen siendo cualitativas. Entonces, puede ser que le asignó a masculino, le asignó 1 y a femenino le asignó 2 o viceversa. Ok, entonces aquí le estoy pidiendo que me dé un código para observar los datos que tiene mi base de datos o mi data, que es datos 01.sav.sav. Pero adicional a eso le he puesto esto que dice que muestre a qué etiqueta corresponde cada número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ya te visualiza la base de datos, te va a salir solo en números. Entonces, y cada número corresponde a una etiqueta porque estamos hablando de variables categóricas. Entonces, al momento de ejecutar este código, ya me da. Ya puedo visualizar, por ejemplo, la columna sexo tiene 2 valores, el uno para masculino y el otro para femenino. Y luego ya vas a entender, ¿no? Y entonces, bueno, de deber lo que puedes tú hacer es en otra columna, por ejemplo, hacer un diagrama de barras. Aquí te voy a explicar algo. Las variables categóricas pueden ser dicotómicas o politómicas. ¿Ya? Las dicotómicas tienen dos, por eso es di. Sí, dicotómicas. Entonces, a ver, vamos a poner acá arriba, ¿a dónde son? Tienen dos, nada más, 2 valores, por eso son dicotómicas. Sí, en este caso, el uno corresponde a masculino y el 2 corresponde a femenino. Y las politómicas tienen más de 2, por ejemplo, en esto. Aquí tenemos en la columna país, tenemos del 1, sí, hasta el 13. Y cada uno corresponde
a un país. Por ejemplo, el número 7 corresponde a Paraguay, el número 3 corresponde a Ecuador y así. Esas son las variables politómicas. Entonces tú más acá abajo ya puedes ir viendo si son politómicas o dicotómicas, ¿sí? Y para ellas se hace un gráfico estadístico. Por ejemplo, para las dicotómicas se hacen gráficos estadísticos de pastel o circulares. Y para las politómicas se hacen diagramas de barra porque tienen más de 3 opciones. Ok, con esta aclaración continuemos. En las variables categóricas simplemente se piden porcentajes, nada más. Y para los gráficos estadísticos se pide un diagrama de barras o un diagrama circular o conocido como el famoso diagrama de pastel. Nada más. O sea, en pocas palabras, vamos a ver simplemente la frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Agrego otro código. Ya. Y de antemano, bueno, vamos a elegir de qué columna lo hacemos. Voy a hacer de sexto, ¿ya? Entonces genero un nuevo código con la inteligencia artificial y le digo, dame un código para graficar con un diagrama de barras la columna, y aquí le escribo el nombre de la columna tal como está en la base de datos, porque si no le escribes correctamente no le va a entender. Entonces aquí está escrito sexo con la S mayúscula y las demás letras en minúscula. Ya, entonces así tengo que escribirle. Entonces le voy a escribir. Listo, y ya está. Y tengo que decirle de dónde, ¿no? De la base de datos 01.sav. ¿Sí? Entonces, como son dos variables, ¿sí? Como son dicotómicas, entonces mejor le vamos a decir que nos dé un diagrama circular. Entonces, vamos a poner un diagrama estadístico circular de la columna sexo de la base de datos 01.sav. Ya está el código, ejecutamos y aquí ya lo tenemos. ¿Ya? Y luego le podemos decir que para el 2 pues le indique si es que es masculino o femenino, pero bueno, eso ya se lo revisa en la base de datos, ¿no? Y también le podemos pedir que nos diga en español, ¿no? Pero como te das cuenta, pues la distribución me dio en números. Entonces yo quiero que me diga que para el 1 sea masculino y para el 2 sea femenino, así como está en mi base de datos. Entonces, le vamos a decir después de eso, coma, tomando en cuenta que el número 1 es para el sexo masculino y el 2 para el sexo femenino, coma. Bueno, le ponemos coma no tanto por la sintaxis gramatical, sino para separar y dar otra instrucción ahí mismo. Entonces le vamos a decir y que el título
esté en español. Damos clic en generar o enter. Y ahora sí vamos a dar ejecutar nuevamente y vamos a ver si ya lo arregló. Y listo, ya está. Mire. Distribución del sexo de los participantes masculino y femenino. Y ya está. ¿Cómo me descargo esta imagen? Presiono clic derecho, guardar imagen como. Le pongo un nombre. Guardar. Y esta la puedo colocar en cualquiera de mis informes de trabajo. Por ejemplo, si estoy haciendo mi investigación y la estoy escribiendo en un documento de Word, entonces lo puedo agregar. Y bueno, esto tú ya sabes manejar Word mejor que uno. Ya lo tienes. Así puedes generar tus grafiquitos, puedes decirle que también te dé diferentes colores, etcétera, etcétera. Ya esto queda a tu gusto. Tú tienes que saber cómo utilizar la inteligencia artificial a tu gusto, nada más. Siempre el truco, como te digo, es generar un buen prompt. Nada más. Eso es. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos. Hasta pronto.